Dos caras, un talento. Nikolaus Andreas Lauda. Siempre llevó un apodo que hace olvidar sus dos nombres originales. Decir Niki ya sabemos que estamos hablando tal vez de uno de los 10 mejores pilotos de la historia. Alguien con una historia muy especial, empezando con decir que fue uno de los primeros pilotos de pago que llamaría la atención por su talento y capacidad, porque ya en los comienzos de la Fórmula 1 existieron los pilotos de pago. Siempre es bueno recordar que los argentinos Fangio, González o Marimón fueron a Europa a correr financiados por el gobierno de turno de Argentina. Pero en este caso, lo llamativo fue que el mismo piloto tramitó un crédito personal en un banco muy reconocido de su país. El Raiffeisen Bank fue la institución que haría el préstamo y también formaría parte de los anunciantes de Niki en su carrera deportiva en la Fórmula 1. Todo comenzó en Viena, la capital de Austria, el 22 de febrero de 1949. Hijo de una familia de la aristocracia austríaca, su abuelo, el multimillonario Hans Lauda, organizaba reuniones de muy alto nivel en el Hotel Imperial, uno de los más lujosos de Viena. Ahí Niki disfrutaba de que lo dejaran estacionar los lujosos autos de políticos y personas muy influyentes que asistían a esos lounge organizados por los Lauda. Niki no era muy aceptado en cierto punto de su seno familiar, porque iba en contrario a los intereses y gustos de su familia. Él disfrutaba de todo lo relacionado al mundo motor. Por eso, para él que lo hayan enviado a un taller en reprimenda por haber repetido el segundo y quinto grado de colegio primario, fue todo lo contrario a una reprimenda. Él disfrutaba como nadie estar ahí. Su familia pensó que eso lo haría ver la vida de otra forma, pero esto sería un error para ellos y un disfrute total para quienes pudimos ver correr a este fabuloso piloto. Ahí él sintió que su vida era el automovilismo y no quería saber nada con relacionarse con la gente del nivel de su familia y sus influencias. Se propuso conseguir el bachillerato para de esa forma tener el permiso de conducir, y lo logró, pero falsificado por un amigo. Por tener ese título, su familia le regaló un dinero, el cual fue hacia la compra de un auto Volkswagen. Un amigo llamado Draxler le prestó una noche un Mini Cooper que era de su padre. Lo destrozó esa misma noche. Para salvar su cabeza y la de su amigo, pidió dinero a su abuela paterna para comprarle el auto al padre de su amigo. Y con ese Mini Cooper hizo un negocio con un tal Fritz Baumgartner, un famoso piloto austríaco. Con el auto que este le dio por el destruido Mini Cooper, se anotó en su primer competencia, que fue en abril del 68. Niki ya tenía 19 años y estaba disputando una carrera en la montaña donde fue tercero en la primera etapa y ganó la segunda. Este Fritz, creyendo que el joven no le pagaría por los servicios aparte del cambio del auto, le contó a los padres de Lauda lo ocurrido. Luego de esto le prohibieron volver a conducir, pero Niki salía a escondidas y así fue como volvió a anotarse en este tipo de competencias, y en el segundo intento se hizo con la victoria. Su padre, al enterarse del hecho por los diarios, se enojó mucho y tuvieron una discusión que terminó con Niki yéndose de su casa y recién 10 años después volverían a hablar. En 1970 debutaba en la Fórmula 3, en el mismo año que fallecía su ídolo, el austríaco Jochen Rindt, aunque siempre recordamos que Jochen había nacido en Alemania. En 1971 hace su debut en la máxima categoría. Con el número 26 en los laterales del March 711 Ford Cosworth, logra el puesto 21 de 22 en clasificación, debiendo abandonar en la vuelta 20 de las 54 que tenía el Gran Premio Austríaco que se realizó en el inolvidable Österreichring. El 72 lo siguió teniendo en March con varios modelos, el 721, el 721X o el 721G, siempre bajo los diseños de Robin Herd y Geoff Ferris, entre otros, claro. Fue una temporada muy irregular, 12 grandes premios con un séptimo puesto como mejor en carrera. En la Fórmula 1 moderna hubieran sido buenos puntos, pero en esta época sumar en la Fórmula 1 no era tan fácil, y menos cuando tenías el sexto auto de la Copa y sumaban solo los 6 primeros. En definitiva, si usamos la lógica, suman hasta el sexto, es decir, los 3 primeros equipos tendrían esos 6 lugares, ya que cada equipo tiene 2 autos. ¿Podría claro meterse el cuarto, el quinto y el sexto? La Fórmula 1 fue, es y serán carreras con autos. No logró sumar ningún punto esa temporada y ya al final de la misma llevaba 13 grandes premios sin saber lo que era sumar puntos en la Fórmula 1.
En el 73, ya con un BRM diseñado por Tony Southgate y los distintos modelos, los P160, P160E y P160D, lograrían su Gran Premio número 18 en Zolder, en Bélgica, arribar quinto y por fin puntuar. Esa temporada fue la última antes de ser contratado por Ferrari. Más allá que no fue tan exitosa en lo estadístico, ya que solo logró esos 2 puntos en Zolder, tuvo parciales muy buenos. Como la actuación en Mónaco, donde con el séptimo auto de la Copa logró clasificar sexto y marchar en posición de podio hasta que la caja dijo basta. En esos años resultó hasta increíble ver a alguien llegar de esta forma. De no tener experiencia en karting y poca en autos de fórmula, con 28 grandes premios en su espalda, estaba siendo contratado para correr en la escudería que casi todos los pilotos sueñan con hacerlo. 1974 fue un año consagratorio. Más allá de no ser campeón, mostró que con un auto de nivel él podría hacer cosas impresionantes, como las 9 poles, 2 triunfos, 5 podios y el cuarto puesto en la clasificación del Mundial, teniendo el segundo auto, lo que implica en teoría clasificarse entre el tercer y cuarto puesto de esta tabla de puntos, lo que finalmente logró. Es entendible que si un piloto de este nivel tiene en sus manos el auto campeón de la Copa de Constructores, en condiciones normales obtendría el Mundial de Pilotos. Por eso a nadie extrañó que en 1975 dominara la categoría y se hiciera con su primer Mundial. Y sin dudas que habría obtenido el Mundial siguiente de no haber ocurrido lo que ocurrió ese inolvidable 1 de agosto de 1976 en Nürburgring. No se había completado una vuelta al viejo Nürburgring, cuando Niki voló, chocó contra unos arbustos y volvió a pista. Ahí fue embestido por el Surtees de Brett Lunger, quien lo envió 100 metros más adelante. El tanque de la 312 T2, repleto de combustible, explotó. Varios corredores pararon para auxiliarlo y evitar una muerte segura. El italiano Arturo Merzario fue quien más desafió las llamas y logró abrir el cinturón de seguridad. En este accidente, Lauda aspiró gases de combustible, lo que le ocasionó daños en sus pulmones, agregado a las quemaduras en su cara, cabeza y manos. Por esto, recién al cuarto día, él empezó a creer que sobreviviría. Lauda también hizo gala toda su vida de un particular y seco sentido del humor. Tiempo después, volvió al lugar del accidente en Nürburgring acompañado de Bernie Ecclestone. Unos aficionados alemanes le reconocieron y le preguntaron por qué había vuelto allí. «Estoy buscando mi oreja», contestó en tono de broma. Habían escondido una oreja de cerdo. «¡La he encontrado!», gritó. Y los aficionados salieron corriendo. A los 33 días estaba sentado nuevamente en su Ferrari número 1, tratando de defender justamente ese número. Al ausentarse en 2 grandes premios y de irse de Nürburgring con 61 puntos contra los 36 de Scheckter y los 35 de Hunt, llegó a Monza obviamente con los 61 puntos, pero Hunt ya tenía 47, producto del cuarto puesto en Austria y la victoria en Holanda. En Italia, Lauda logra un cuarto puesto y aprovecha el abandono de James Hunt para dejar el Mundial 64-47, y a falta de 3 grandes premios parecía que el austríaco iba por el bicampeonato. Canadá, Estados Unidos y Japón cerraban la temporada de 1976. La victoria del inglés en Canadá ponía más expectativa al Mundial, que de no ser por el accidente, tenía un dueño seguro. En el bellísimo Watkins Glen volvió a ganar el inglés y se definiría todo en el Monte Fuji, Japón. A este último gran premio llegaron 68-65 a favor de Lauda. Partirían segundo Hunt y tercero Lauda. La pole sería para el italoamericano Andretti. La torrencial lluvia cambiaba todos los planes para Lauda, que conjuntamente con los brasileños Passa y Fittipaldi y el australiano Perkins se fueron retirando del Gran Premio japonés. El australiano en la primera vuelta, Lauda ante el asombro de propios y extraños en la vuelta 2 y los sudamericanos en la vuelta 7. «Mi vida tiene más valor que volver a ser campeón», comentaría el piloto, aunque nunca se supo bien si existió ese pacto de caballeros, el de parar todos si las condiciones eran como fueron. Hunt llegó tercero a una vuelta a Andretti y le arrebató por un punto el mundial al austríaco. 1977 tomó revancha de lo ocurrido la temporada pasada, pero a fines de ese año, al firmar para Brabham, que era motorizado por Alfa Romeo, y enterarse de esa decisión, Enzo Ferrari le muestra la puerta de atrás y no le permite correr en Canadá. No sin antes bautizarlo Judas, porque según Don Enzo, Niki se había vendido la contra por unas miserables liras italianas, y también haría posible el debut de Gilles Villeneuve en su lugar. 1978 lo tenía en el team del tío Bernie Ecclestone, pero su mayor alegría era la de haber obtenido la licencia de piloto de avión. En lo deportivo logró una victoria inolvidable. En el Understop de Suecia llevó a la victoria al revolucionario Brabham BT46B motorizado por Alfa Romeo. Lo revolucionario era el ventilador que llevaba ese modelo y que fue vetado a partir de ese triunfo de Niki. Teniendo en sus manos el tercer auto de la Copa de Constructores, por detrás de los fabulosos Lotus y Ferrari que él mismo desarrolló, logró terminar cuarto ese mundial, con un auto que le permitía ser quinto o sexto. Logró estar por encima del auto. 1979 ya lo tenía con la cabeza puesta en Lauda Air, su línea aérea que fundó ese mismo año. Lo extraño fue la forma en que decidió retirarse. Fue en el Gran Premio de Canadá, en los libres y a través del alambrado le hizo llegar sus guantes y su casco al argentino Ricardo Zunino, quien de esa forma debutaba de forma inesperada en la Fórmula 1. El argentino debió tapar ciertas publicidades en el casco y buzo antiflama de Niki, algo que sería impensado hoy en día.
Sobre finales de 1981, Dennis le ofreció probar el McLaren. Nicky, ya con problemas financieros en su aerolínea, aceptó probar. Marcó los mismos tiempos que Watson, uno de los titulares de ese año y que seguiría en 1982. $3 millones para volver en esos años era mucho dinero. Volvería con el inicio del Mundial de 1982 en Sudáfrica. Clasificó en puesto 13 y arribó cuarto. En la tercera carrera tras su vuelta, en el Gran Premio de Estados Unidos en Long Beach, volvería a ganar. El Mundial del 82 sin duda fue muy particular, lleno de ganadores, con momentos horribles como la muerte de Villeneuve, Paletti, el accidente tremendo de Pironi, el título de Rosberg con el cuarto auto de la Copa de Constructores, y que también dejó apreciar la capacidad de un piloto de un talento increíble. Más allá de contar con el segundo auto y terminar quinto, se entendía perfectamente que estar 2 temporadas retirado y volver para triunfar y buscar más títulos, sin lugar a dudas se está hablando de un piloto de un nivel que quien lo sitúa fuera de los 10 mejores de la categoría simplemente no vio a Lauda. 1983 fue tal vez su peor temporada. Muchos problemas de fiabilidad en su McLaren MP4-1C y errores propios lo dejaron sin poles, sin victorias, con 2 podios en los primeros grandes premios y algún que otro sexto puesto por ahí. 1984 tendría como compañero al rapidísimo francés Alain Prost, que en esos años tenía un estilo muy distinto al que le conocimos a finales de su campaña deportiva. Un Prost muy pero muy rápido los sábados y aunque también buscaba el reglaje ideal para correr, con Nicky de compañero entendió que su estilo se adaptaría mejor al del austríaco, es decir, no centrarse tanto en los sábados sino en el domingo. El MP4-2, desarrollado por el inglés John Burner y con la introducción del potente motor Porsche, que fue bautizado con el nombre de TAG Porsche, el aporte económico de uno de los propietarios de McLaren, el árabe Mansour Oyej, dueño de una fortuna más allá de los cronómetros y relojes que llevaban el nombre de TAG, de ahí el nombre para bautizar a un motor que no tendría rivales y haría que Lauda logre de forma astagónica su tercer mundial. Se definió por tan solo medio punto, producto del Gran Premio de Mónaco, donde al detenerse el mismo antes del 75% de su recorrido, se otorgó la mitad de puntaje. Prost recibió 4,5 puntos en vez de los habituales 9 de esos años. A Nicky le bastaba con ser segundo en Estoril, Portugal. Partía en posición número 11 y logró llegar hasta el puesto que necesitaba. Tal vez si necesitaba la victoria, la hubiese logrado a su manera, con esa forma tan especial de llevar un auto de carreras, sabiendo en sus comienzos que ser rápido un sábado era importante, sabiendo luego que los sábados eran los ideales para poner el auto a punto para el domingo, sabiendo el domingo hasta dónde le permitía llegar ese auto que él puso a punto en los días anteriores. Fue campeón en 1984 sin obtener una sola pole. Dato hasta curioso que si no recordamos mal, Denny Hulme en el 67 hizo lo mismo. En 1985 siguió en McLaren. Ya con 36 años entendía que su lugar en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Tener un piloto del nivel de Prost era demasiado para su edad y su forma de ver la realidad. Prefería las playas de Ibiza y seguir con su aerolínea, Lauda Air, a tratar de lograr más números y más dinero en la Fórmula 1. Pero para el final dejó una victoria en Zandvoort, en Países Bajos, donde nuevamente mostró toda su capacidad de ver y entender cómo se puede correr un gran premio. Partió décimo, donde clasificó el sábado a casi 2 segundos de Piquet y ese Brabham BMW con más de 1200 caballos de fuerza que explotaba en carrera. Los sábados eran de un potencial tremendo, pero Nicky sabía cómo conducir un auto los días domingo. Logró la victoria, su última victoria, y el podio lo compartiría con Prost a su derecha y Senna a la izquierda. Lauda sin duda dejó una marca en la categoría. Se suele decir que hay un estilo Lauda en la conducción de un auto de fórmula, ya que Nicky fue más un piloto de correr los domingos que los días sábados, dado que no se centraba en configurar el auto para una vuelta, sino buscar los reglajes ideales para el domingo. Siempre fue muy frontal debajo del auto, polémico y un experto en buscar que la prensa se fijara en él, para así, de paso, poder publicitar el producto que patrocinaba en esas gorras que usaría de forma cotidiana, producto del accidente del 76, y formaría parte de este genio que llegó a tener 2 caras pero un solo talento.